Buen día, chicas, chicos, chiques, espero que estén súper bien. A continuación les voy a mostrar la tercera parte del temario de la prueba obligatoria de comprensión de lectura en la admisión 2022 publicado por el DEMRE. Si todavía no revisas la parte 1 y la parte 2, te invito a que lo hagas en este momento en nuestro canal de Reeduca, que nos sigas y que le des like para ayudarnos a seguir creciendo y subiendo contenido que ayude a todas las personas que en este momento están preparando la PDT o prueba de transición universitaria. En la parte 3 de esta presentación del temario nos corresponde hablar de lo que son los distintos tipos de texto que componen la prueba, que son susceptibles también a aparecer como tipos de texto. En el temario mismo lo vamos a encontrar en la página 6 y 7 de la siguiente manera. Recordarles que esto, al ser un temario, corresponde entonces a los contenidos, a los distintos temas que abarcan normalmente una guía de estudio, un curso, una asignatura o una prueba, como es el caso de la PDT. Ya este es el temario de la prueba de lenguaje y muchas personas piensan que no mide contenidos. Ya normalmente se dice, no, la prueba de lenguaje no mide contenidos, sino más bien que seas competente al analizar un texto. Y esto es cierto, es real. La prueba de lenguaje no te va a preguntar por contenidos de manera directa, explícita, pero sí lo va a hacer de manera implícita, que están como base. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes como base los distintos contenidos de los tipos de texto, su estructura, sus intenciones, las características particulares, los elementos que la componen, etcétera, de una u otra forma, al enfrentarte con el texto, vas a activar estas distintas estructuras que están y te va a ayudar a entender el texto mucho mejor. De alguna manera vas a poder prever qué es lo que va a aparecer en el texto. ¿A qué me refiero? Si yo me enfrento a un texto en la PDT, lo escaneo, me doy cuenta que la fuente es un periódico y dice que es una columna de opinión. Por lo tanto, yo cuando me enfrente al texto voy a estar buscando inmediatamente la tesis, cuál es el planteamiento, la idea que defiende el autor. Voy a buscar voy a estar esperando los argumentos, tal vez las garantías, tal vez las posibles soluciones a futuro, etcétera. Y eso me va a ayudar a entender mucho mejor un texto. Entonces, en el temario de este lado de acá aparece una columna con los tipos de texto y DEMRE informa que en este caso podrían aparecer textos literarios. Recordar que un texto literario es aquel que tiene un medio estético también de uso del lenguaje para poder entregar ya sea la información, el sentimiento, la denuncia, lo que quiera expresarse a través de un texto literario, y que también muchas veces se recurre a la ficción, a mundos imaginarios para poder transmitir estos distintos mensajes, ¿ya? No literarios también, con lo que es la finalidad expositiva y argumentativa, y los textos que provienen de medios masivos de comunicación. Y de este lado de aquí dice que esta prueba va a medir las habilidades. Recuerda que habilidades en el video, la parte 2, explico que son habilidades de identificar, sintetizar, hacer inferencias, interpretaciones, relacionar un fragmento con otro o evaluar de manera crítica la información que presenta el autor. Dice que se van a evaluar en esta prueba por medio de la selección de estrategia que utilice el estudiante. Entonces, ¿en qué se tienen que preparar ustedes? En desarrollar estas estrategias que les permitan demostrar que tienen distintas habilidades de comprensión de lectura, ¿ya? Entonces aparece esa información acá arriba, ahí están las estrategias que miden habilidades y además en este lado aparecen los indicadores de logro que están publicados en el currículum vigente de la asignatura de lengua y literatura, ¿ya? Si bien lo que hizo DEMRE este año de alguna forma es fusionar solamente en una clasificación de 3 secciones estos textos, igual si miramos de manera crítica podemos encontrar las diferencias de estos textos al interior de los indicadores de logro, ¿ya? Pero antes de entrar ya de lleno con esta explicación de los textos, me gustaría recordar un poquitito la tipología textual. Ya muchas veces nos faltó tomar más atención en clase, no entendíamos bien o no sé, faltó información ahí de parte del colegio, de los docentes. Entonces, bueno, traer a colación qué son los tipos de texto, qué características tienen y qué ejemplos podríamos encontrar en cada uno de ellos.
Partiendo por los literarios, como decía entonces antes, tiene un medio estético para transmitir el mensaje y normalmente se recurre a la ficción, normalmente digo. Los géneros literarios más famosos o más propensos, susceptibles de aparecer en esta prueba sería el narrativo, el dramático, que normalmente sí lo veíamos en los textos que publica Demre, y también podrían ser ahora los líricos, es decir, que podría aparecer poesía. También podrían aparecer ensayos de carácter literario u otro tipo de texto que sea considerado dentro de la clasificación de literario, ¿ya? Y solamente acá traigo a colación los que son los más conocidos. Y algunos ejemplos de este tipo de texto: un fragmento de una novela, un cuento, una obra dramática, poesía, un ensayo literario. También podríamos encontrar, por ejemplo, un guión de cine, una carta que fue escrita también con una finalidad estética y de expresión de sentimientos o de ideas. Y bueno, esos serían los ejemplos de texto literario. Vamos a ver en el DEMRE qué es lo que nos podrían preguntar de estos textos. Si se fijan de la lista completa, podríamos ver en los que son textos narrativos que se identifique o se reconozca el conflicto de la historia. Sabemos que también los personajes, las cosas que realizan, las ideas que los motivan a conseguir sus objetivos, también son propios de un texto narrativo. Sabemos que un narrador, esta voz que va contando los hechos en primera o tercera persona y en algunos casos también en segunda persona. Sabemos que también podemos encontrar símbolos, tópicos literarios y personajes tipo dentro de los que son los textos narrativos. Entonces yo voy a tener que poner en juego esas habilidades de comprensión de lectura asociadas a esos contenidos, por ejemplo, de un narrativo. De un texto dramático podríamos encontrar también el conflicto, pero ahora también asociado a lo que es el problema humano. Ya las obras dramáticas suelen representar aspectos, sentimientos, ideales que son propios del ser humano. Los personajes también lo vimos arriba, pero en este caso los personajes y su evolución y cómo se relacionan con los otros personajes que participan de la historia. Y también vamos a ver personajes tipo y símbolos, podemos encontrarlos también en una obra dramática. De poesía, de manera explícita, no plantea nada el DEMRE, ¿vale? No dice nada explícito, pero todas las otras características aplican a cualquier texto que se considere literario. Entonces, por ejemplo, relacionar un fragmento de la obra con el total, es decir, la habilidad de hacer interpretaciones, con qué propósito, con qué sentido el autor integra este segmento en relación con la coherencia total del texto. Podríamos ver el modo en que se representa una creencia, un prejuicio o un estereotipo. Ahí podríamos estar poniendo en juego la habilidad de evaluar, saber, el autor me quiso mostrar este estereotipo de ser humano y buscó tal y tal modo de llegar a él, de representarlo. El efecto que producen recursos literarios en el sentido global de la obra. Por ejemplo, si nos llegase a aparecer un texto de lírica, un texto poético, podríamos ver qué efecto produce la retórica del lenguaje que se utiliza, el recurso literario, hacer comparaciones, aliteraciones, metáforas, etc. Y esto es nuevo, acá abajo lo agrega Demre en todos los tipos de texto, que tiene que ver con la habilidad de evaluar, por ejemplo, algún elemento del texto que me dificulte su comprensión. ¿Ya? Puede ser la pérdida del referente, desde el plano de la cohesión y de la gramática. Sabemos que si se está hablando de un tema, seguimos en ese tema recurriendo a distintos referentes que me llevan al tema. Pueden ser pronombres, algún sinónimo que se utilice. Bueno, en el caso de que en el texto algo me dificulte la comprensión, podría ser que se perdió el referente, podría ser que yo desconozco el vocabulario que se utiliza, pero si desconozco el vocabulario, entonces voy a buscar alguna solución, voy a sacar una conclusión a partir de una inferencia, voy a tratar de otorgar el sentido que tiene ese término dentro de su contexto. Ojo que si bien salieron estas preguntas de léxico contextual, no es que se eliminaron por completo, sino que se están preguntando en este contexto de vocabulario desconocido, ¿ya? Otro elemento que podría dificultarme la comprensión del texto sería que hay una inconsistencia en la información, no tiene mucha coherencia. Y el último indicador de este tipo de texto puede ser que yo esté consciente y evalúe cómo se trata un tema, un problema y desde qué perspectiva el autor lo está enfocando, ¿ya? Porque
no todos los textos tienen una verdad única y absoluta. Normalmente suele ser la verdad del autor de quien lo está escribiendo, por lo tanto, si tengo que ser un lector crítico, tengo que darme cuenta de esa perspectiva. Tengo que saber desde dónde está enfocando el tema el autor. En el caso de los textos no literarios, también los presenta como un conjunto, también presenta toda la información de los indicadores del logro juntos. Pero sabemos que un texto, si bien podría incluir distintas tipologías, por ejemplo, en un debate, si yo quiero presentar una idea, defenderla como texto argumentativo, no significa que yo al comienzo no exponga sobre el tema y plantee de manera objetiva, no sé, el estado actual del tema, qué es, su conceptualización, etc. Entonces, esto no suele ser tan puro. Ahora vamos a ver que se componen de distintos tipos de texto, pero lo que importa es la finalidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Quiere exponer o quiere argumentar? Y aquí sucede muy parecido a lo que decíamos respecto de los textos literarios, que existen algunos indicadores de logro que van a apuntar hacia lo que es expositivo y otros que a lo expositivo y argumentativo sí, pero bueno, esta es como mi interpretación. Yo creo que los límites iguales son complejos hoy en día para poder determinar uno u otro tipo de texto. Para recordarlos un poco, la finalidad argumentativa sería todo texto que tiene una opinión, que tiene de manera muchas veces explícita, pero también implícita, una inclinación del autor hacia una perspectiva o un enfoque. Por ejemplo, un ensayo, una columna de opinión, un debate, la propaganda, la publicidad, un comentario, un texto filosófico, un foro. En todos ellos vamos a encontrar que la intención final, la finalidad del texto, va a ser de argumentar, de convencer, de persuadir, de disuadir a el lector. Y los textos expositivos son más objetivos, son más concretos en la información, de manera de exponerla supuestamente sin intenciones de argumentar. Ahora, si somos lectores críticos, vamos a encontrar que muchas veces hay textos que exponen información y tienen alguna inclinación, pero eso ya es ir un poquito más lejos, ser un poquito más perspicaz, que es igual la idea de lo que tenemos que lograr, pero en esencia un texto expositivo sería, por ejemplo, un artículo de divulgación científica, un documento oficial del gobierno, de algún ministerio, de una universidad, un mapa, un folleto o un instructivo, una entrada en una enciclopedia, una ley, etc. Todos estos textos debiesen informar de manera clara, objetiva y entregar información que pueda ser procesada por el lector para informarse, para poder comprender, tener más información al respecto. Y por último, me voy inmediatamente a los no literarios con finalidad argumentativa y expositiva. Decía, por ejemplo, que hay algunos indicadores que son de uno y otros que son del otro. Si yo puedo reconocer, identificar la tesis, puede estar explícita o implícita, si yo me doy cuenta de los recursos emocionales que utiliza el autor para persuadir, para convencerme, si yo veo que hay falacias argumentativas en la argumentación del autor, podemos citar ahora un ejemplo que son los últimos debates presidenciales, que muchas veces se recurre a exagerar, a llamar estereotipos, a generalizar o a descalificar al oponente para poder lograr hacer el punto, y esto sabemos que son fallas de la argumentación. Y por otro lado, tenemos el uso de preguntas retóricas, de figuras retóricas también, y podemos hacer la presentación de una ideología, una creencia o un punto de vista. Ahora sí nos vamos a lo que son los textos expositivos. Podemos encontrar también el efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza en que se presenta la información. Bueno, ese también lo podemos ver en los textos argumentativos. Entonces, modalizadores discursivos, palabras que yo utilizo para dar en el clavo con la idea que yo quiero entregar. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy 100% segura, estoy convencida, y eso sería un modalizador para presentar la información. También sucede en textos expositivos. La forma en que yo organizo un texto también es súper relevante y tiene que ver muchas veces con la habilidad de evaluar la información, tanto en textos argumentativos como en expositivos. Desde dónde comienzo yo a entregar información. Comienzo con un ejemplo concreto para luego desarrollar mis ideas y llegar a una tesis, por ejemplo, de una manera inductiva, o parto por los argumentos y llego a una conclusión.
en un texto expositivo también importa mucho si yo parto haciéndome preguntas y luego las voy respondiendo para entregar la información. La intención que tenga el autor, cómo trate el tema y la veracidad de la información. Estas preguntas vienen muchas veces asociadas a las fuentes de información. ¿Con qué propósito se cita la fuente en el texto? Para darle credibilidad, para darle veracidad, suele ser la respuesta correcta. La relación que puede haber entre imágenes del texto con el texto escrito. Esto también aparece como los distintos formatos, en un texto mixto, en un texto discontinuo. Voy a hacer uso de imágenes para apoyar mi información o para entregar información. Y nuevamente los últimos indicadores, que son los mismos que mencionaba antes arriba, algo que dificulte la comprensión, la forma en que el autor organiza el texto y las relaciones establecidas entre las ideas para construir un razonamiento. O sea, un lector súper crítico a aquel que se da cuenta de la forma en que está conectando el autor el texto para poder construir un razonamiento, para poder entregar una idea. Por último, los textos que salen de los medios de comunicación de masas, aquí para recordarlos normalmente tienen el objetivo de informar, también pueden convencer, también pueden tratar de buscar tener una intención de convencer al público, es verdad, pero estoy hablando de lo que es como lo normalmente. Podemos encontrar una noticia, un reportaje, un artículo de prensa, un podcast, alguna publicación que aparezca de la radio, incluso internet, todo esto son ejemplos concretos de textos que provienen de los medios de comunicación de masa. Y acá los indicadores del logro sería, por ejemplo, que yo me doy cuenta del propósito que tiene el autor, también las estrategias que está usando para convencerme, ya sea está recurriendo a algún chiste, está generando estereotipos, me está apelando a los sentimientos. Hace los ejemplos concretos que dan, como que tú te sitúes en el lugar de ello para poder sentir mejor y convencerte. Lo que se entrega, lo que se omite, y tú logras identificar esa evidencia que está faltando información, que acá se recorta información. También los efectos que causan los recursos no lingüísticos, allá habla de imágenes, de disposición gráfica, y también de los lingüísticos, el uso del imperativo, por ejemplo, atrévete a hacerlo ahora. Ese es un imperativo, es una orden prácticamente. No sé, figuras literarias, una expresión popular, etc. También cómo influyen los contextos socioculturales que están presentes en el texto. Por eso piensa así, por eso me informa de esta manera, porque se encuentra enmarcado en tal o tal contexto sociocultural. El análisis de las imágenes, los gráficos, las tablas, haciendo un nexo con lo que es la prueba de historia y ciencias sociales, donde aparece mucho de esto. También es comprensión de lectura, por supuesto que ahí va con una base de contenido de historia, y en este caso sería más bien de competencia de un buen lector. La intención con que el autor usa distintas palabras valorativas, el excelente gobierno de, el paupérrimo mandato de, esa es una palabra que utiliza el autor para darle cierto valor y yo puedo reconocer entonces ahí su opinión. Preguntas retóricas, figuras retóricas, oraciones desiderativas, dubitativas, etc. La suficiencia, la veracidad y la consistencia de la información, y los elementos que nuevamente que puedan dificultar la comprensión de este tipo de texto, ¿ya? Una vez dicho eso, explicado los distintos indicadores de los tipos de texto, les voy a dejar algunos ejemplos. Los ejemplos son obtenidos de los modelos que ha publicado el DEMRE en el 2020, 21 y 22. Por ejemplo, textos que se han publicado de textos literarios, Casa Tomada, de Julio Cortázar. Excelente cuento, revísenlo, en la compilación de Bestiario, se publicó en el 47 y está muy bueno. O este guión de película la película Guantanamera, este es el guión que apareció, que tiene un formato muy parecido a lo que son los textos dramáticos. Y las preguntas. El padre de Carlos impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de trapecistas puede. Entonces, es una pregunta que tiene relación con uno de los personajes, que es el padre de Carlos, y tengo que saber qué motivación tiene para impedir que Carlos asista al circo. ¿Cuál es ese impedimento? ¿Cuál es la razón por la que Irene tejía? Pero esta es la pregunta según el narrador. O sea, el narrador en este caso es primera persona y es el hermano de Irene. Entonces yo tengo que saber desde el punto de vista de él por qué teje Irene, qué es lo que él piensa.
o a partir del narrador, qué simboliza la casa como un símbolo que también tengo que aprender a identificar, y ahí estarían las distintas alternativas. Aquí respecto del guión cinematográfico, en el contexto del párrafo 43, ¿qué actitud manifiesta Cándido? Entonces evalúo o interpreto la actitud de uno de los personajes. ¿Y cuál es el tema de discusión? Es una pregunta que apunta hacia la síntesis. ¿De qué se está discutiendo? ¿Cuál es el conflicto que se presenta aquí? Ejemplos de lo que son los textos no literarios con finalidad argumentativa y expositiva. En este caso, el texto de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, es un texto de una situación de lectura con finalidad educativa. Entonces encontramos aquí una idea del autor de fusión, no de fusionar, pero de enseñar de manera equilibrada e integral las ciencias con la filosofía, que no son enemigos, sino que perfectamente se puede trabajar con ambas. Entonces tiene una opinión, es un texto con una finalidad argumentativa, finalmente concluye una idea. Y en este caso es una ficha educativa del Museo Nacional de Historia Natural de Chile y habla de la macrauquenia. Es un texto también con un formato público porque aparece en este contexto público, y además es un texto mixto porque además de incluir lo que es un texto continuo o la prosa, también tiene imágenes y tiene, por ejemplo, cuadros, ¿ya? Si no entiendes muy bien lo que estoy diciendo respecto de las situaciones de lectura y los formatos, revisa la parte 1 y la parte 2 de la explicación de este temario. Si no entiendes muy bien lo que estoy hablando de las habilidades y las estrategias asociadas a las preguntas, revisa el video 2. Por ejemplo, las preguntas de este tipo de texto. ¿Con qué finalidad se menciona la Ilíada? Yo tengo que saber por qué el autor decidió partir con un ejemplo concreto de la Ilíada para hacer su punto. ¿Ya? Eso es interpretar. ¿Cuál es la actitud del autor respecto de las humanidades? Tengo que ver a través del léxico valorativo, de los modalizadores que utiliza el autor, cuál es su actitud frente a las humanidades. ¿Qué propone el autor para integrar ciencias y humanidades? En este caso también tengo que hacer una evaluación de la información que está entregando el autor para poder reconocer qué es lo que propone finalmente para estas dos disciplinas. Respecto al texto de la macrauquenia, ¿cuál es la función de la primera columna que comienza con la expresión tal y tal? Aquí en rojo, ¿por qué se pone esa información? ¿Qué relación tiene esa información con el resto del texto? ¿Cuál es la función de las figuras humanas que aparecen en tal sección? ¿O qué opción representa el contenido de hallazgos de la macrauquenia en Chile? Donde aparecía un mapa y aparecía una figura de la macrauquenia, y yo tengo que saber interpretar la información para que el autor la pone ahí. Y respecto de los textos que provienen de los medios de comunicación de masa, por ejemplo esta noticia que hablaba sobre la baja en los alerces pero el aumento en el bosque nativo, y el texto de Aline Kuppenheim, que es una entrevista que se le hace a ella respecto de el Teatro Milagros y la obra El Capote. Las preguntas que podrían aparecer aquí a partir de lo expresado por el director de la fundación, que se concluye, es decir, tienes que hacer una inferencia respecto de la conservación de los bosques. Y otra pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza el texto? Hacer una síntesis global de la noticia. Y del otro lado, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un titular periodístico? Esto es también una síntesis del texto. Antes se llamaba una habilidad de transformación, transformar el contenido de una entrevista en un titular periodístico, por ejemplo. Pero si te preguntan por título, tiene que ser una idea general que abarque el contenido fundamental del texto. Entonces es síntesis. ¿Y qué motivación tuvo la compañía para montar la obra de marionetas? Sería otra pregunta referida entonces a la entrevista. Bien, espero no haberme alargado mucho en la explicación para haber abarcado todos los tipos de texto. Si te gusta este video, el contenido que estamos subiendo, dale like y síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar siguiendo videos para ayudarte a estudiar para la prueba de transición universitaria, y vamos que se puede, harta constancia para convertirnos en lectores competentes. Un abrazo, que estén súper bien.